leal o la infracción a su marca. En segundo lugar, debe tramitar una demanda de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, que será decidida mediante sentencia judicial en un tiempo promedio de 8 meses. También puede solicitar en la demanda que se impida el comportamiento ilegal prohibiendo su continuación. Se expidan órdenes dirigidas a remover los efectos derivados del comportamiento ilegal y se condene al demandado a pagarle una indemnización por los perjuicios que le hubiera causado con el comportamiento ilegal. Señor empresario, recuerde que el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial está aquí para proteger sus derechos como empresario y promover la sana competencia, ya que la lealtad entre los diferentes sectores del mercado incentiva la creación y producción de mejores productos e impulsa la economía de un país que ve en la innovación y diferenciación una base fundamental en el camino a su desarrollo. Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. La lucha permanente por la libre competencia ha sido, es y será siempre uno de los objetivos de ruta trazados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. A continuación le presentamos al doctor Jorge Enrique Sánchez Medina, él es el superintendente delegado para la protección de la competencia. Bueno, muy buenos días. Aló. Muy buenos días. Me ha correspondido presentar a ustedes el tema de los perjuicios por prácticas restrictivas de la competencia. A mí me parece que en un contexto como este, el tema cobra especial relevancia para sensibilizarse sobre lo que es el derecho a la competencia y entender qué prerrogativas implica y qué carga implica al ciudadano del común y al ciudadano que participa en la empresa y a la academia. Este tema, francamente, en la región, no solo en Colombia, pues no tiene un desarrollo muy activo. Es decir, los jueces pocas veces conocen de demandas por perjuicios relacionadas o asociadas a prácticas restrictivas de la competencia. El proyecto de ley del que hemos estado hablando en estas jornadas, que propone una reforma o actualización de las normas sobre el derecho a la competencia, que está a consideración del Congreso, en el que la superintendencia ha tenido una participación pues, muy activa, propone que la superintendencia en ejercicio de facultades jurisdiccionales pueda llegar a conocer de las demandas de perjuicios que se pudieran presentar reclamando daños por prácticas restrictivas de la competencia. Una agenda que quizás es un tanto ambiciosa para agotarla en tan corto tiempo, vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo, con una introducción sobre unas distinciones que quizás son un poco obvias para los abogados y finalmente hacer un ejercicio básico de cómo ocurre el daño por prácticas restrictivas de la competencia, dependiendo del tipo de práctica restrictiva de la competencia que estemos mirando y dependiendo del rol en la cadena de valor que un agente económico pueda tener. Estas son de esas afirmaciones obvias para los abogados. La responsabilidad administrativa es distinta de la responsabilidad civil. Y en relación con esto, uno lo que podría decir es que la comisión de una práctica restrictiva, pues por supuesto siempre trae consigo la responsabilidad administrativa. Por supuesto, si la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad única en Colombia, está en la capacidad de probar de que esa práctica ocurrió. Sin embargo, una práctica restrictiva de la competencia no siempre trae por consecuencia la responsabilidad civil, aun cuando se cometa, y por una razón muy elemental, y es que la responsabilidad civil se concentra en el estudio sobre los efectos de esa conducta. Y, en cambio, la responsabilidad administrativa entre nosotros, como ocurre, lo decía hace un momento Luis, pues se concentra en el tema de objeto u efecto, mientras la civil, sobre todo en los efectos de las prácticas restrictivas de la competencia. Para una autoridad administrativa, básicamente,
estos elementos que están allí mencionados en la diapositiva son elementos que impactan sobre todo el análisis que se hace para la tasación de la multa administrativa. Yo como la autoridad administrativa tendrá que mirar la duración de la conducta, la elasticidad de la demanda, el tamaño del mercado, la naturaleza del producto, y con fundamento en esos elementos seguramente va a concluir sobre cuál es la multa apropiada a un infractor. Cuando se trata de responsabilidad civil, en cambio, estos elementos no impactan ello, sino que deciden o determinan la existencia o no de responsabilidad civil. Si yo no tengo un rol en el mercado, si yo no tengo un rol en esa cadena de valor afectada por una práctica restrictiva de la competencia, si yo no estoy allí, pues sencillamente no estoy legitimado para reclamar del infractor ningún tipo de perjuicio o daño. Una reflexión que de hecho en la separata que ustedes vieron de la República en relación con el tema de la libre competencia me parece importante. Se dice muy frecuentemente que este tema de la libre competencia económica es un tema, una columna vertebral, un elemento fundamental de nuestro sistema y modelo económico de economía de mercado, pero muchas veces se desconoce por qué ello es así. La verdad, pues por supuesto que hay muchos valores que dicen de la importancia que esto tiene. La Constitución política no solamente habla de libre competencia, habla de libertad de empresa, de libre iniciativa privada, habla de la propiedad privada, de la libertad de escoger profesión y oficio. Todos esos elementos que sin duda son fundamentales para la existencia de una economía social de mercado. Sin embargo, en el tema de la libre competencia, uno lo que tendría que hacer es el ejercicio de imaginarse qué sería del modelo económico sin una garantía de esas características. Si acaso no sería que en ausencia de esa garantía, pues sencillamente usted no puede ejercer las demás prerrogativas constitucionales. ¿De qué me sirve a mí tener garantizada mi libre iniciativa privada, decidir emprender una empresa, participar de un mercado ofreciendo bienes y servicios a través, en el ejercicio de mi libertad de escoger profesión o oficio, a través de la propiedad que el Estado me garantiza, si una vez en ejercicio de todas esas libertades, estando en el mercado, me veo enfrentado a la conducta de quien me excluye por las vías ilegales, por las vías de la obstrucción no autorizadas? Si no existiera un régimen de libre competencia económica, yo sencillamente estaría sometido a estar excluido del mercado, ¿no es cierto? Y no podría reclamar nada, no podría exigir del Estado ningún correctivo frente a una situación de esas, desde la perspectiva del consumidor. En ausencia de la libre competencia, ese consumidor sencillamente pues estará sometido a las consecuencias de esas prácticas y no podría reclamar nada en relación con el hecho de tener que pagar un precio que no es el de mercado por un bien, o no poder acceder a una mejor calidad de bienes porque está estandarizada la calidad por los productores de bienes y servicios. Con el derecho a la competencia ocurre algo muy particular, y es que en general las personas no saben, lo desconocen, pero además resulta contraintuitivo. Si usted le interroga a una persona en la calle qué le representa y qué responsabilidades le implica un derecho colectivo como el de el ambiente sano, el medio ambiente, esa persona seguramente le va a contestar sin conocer, sin haber nunca leído la Constitución política, sin saber ni siquiera nada en relación con el tema, que seguramente que él tendrá derecho a acceder a agua limpia, que tendrá derecho a un aire puro. En cambio, si usted le pregunta a esa misma persona, usted es titular, o le dice, usted es titular del derecho a la libre competencia económica, esa persona puede intuir siquiera qué le representa, puede saber qué cargas le implica el ejercicio de ese derecho. Pues seguramente no. Y por eso, por ejemplo, este foro desde la perspectiva de la superintendencia nos parece extraordinario, porque es la oportunidad de comunicar precisamente a todo el mundo qué le implica, qué le representa en su patrimonio jurídico ser titular de un derecho colectivo como ese.
con el derecho de la competencia también ocurre que hay las tensiones permanentes con otras garantías constitucionales, por ejemplo, con el derecho a la libre asociación, con el derecho o con los deberes de solidaridad, y esa tensión permanente pasa por unas líneas grises y otras no tan grises, como se decía quizás el día de ayer en alguna de las conferencias, en donde se decía, pues por supuesto que el derecho a la libre asociación y el ejercicio de la actividad gremial está garantizado en la Constitución política, pero quizás todo agremiado debería saber que si en ese escenario se acuerdan precios, pues sencillamente eso no está amparado, ni entra en tensión o en conflicto con nada, porque ese no es el ejercicio de su derecho a la libre asociación. Por eso nos ocurre muchas veces en las autoridades de competencia que la gente va a dar un testimonio y termina confesando de la manera más auténtica que está cometiendo una conducta con la ignorancia absoluta sobre el hecho de que esa conducta es ilegal. Este es sencillamente una herramienta que voy a utilizar en la conferencia. Ustedes han oído que las conductas contrarias a la libre competencia, por ejemplo en México ayer nos decían que son las conductas monopólicas absolutas, las conductas monopólicas relativas. En Estados Unidos se habla de las conductas per se y de en donde opera la regla de la razón. Básicamente, este es un criterio que quizás resume bien cómo son esas prácticas restrictivas de la competencia. Las hay unilaterales, en razón del número de sujetos que intervienen, las hay unilaterales o concertadas. Las concertadas son básicamente los acuerdos de los que hemos hablado, los carteles. Las unilaterales, aquellas en las que incurre una persona con poder de mercado, y ese es solamente un agente económico que por tener poder de mercado tiene unas responsabilidades extraordinarias para con el mercado que quizás no las tenga aquel que no tiene poder de mercado. Y en razón de sus efectos se reconocen que hay conductas explotativas y hay conductas exclusorias. Las explotativas son básicamente aquellas conductas que extraen rentas extraordinarias de los consumidores. Y ahí es importante llamar la atención, esto no es un tema estrictamente de consumidores, porque las rentas extraordinarias no necesariamente se extraen de consumidores, sino de cualquier agente que está en una cadena de valor y que está sometido a pagar un precio que no es el de mercado. Esto no es derecho de consumidores, exclusivamente. Y las conductas exclusorias que ocurren por la vía de pretender sacar a sus competidores por unos medios que no son autorizados por la ley. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos 5 años, cuando Colombia estaba participando en las eliminatorias al Mundial del Fútbol de Sudáfrica, un caso que da buena cuenta de lo que es una conducta unilateral explotativa, es decir, en la que incurre un solo agente de mercado para extraer rentas extraordinarias. Ese era un operador de la boletería de las eliminatorias del Mundial que terminó sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio acusado de estar extrayendo rentas extraordinarias de los consumidores. Resulta que ese operador de boletería solamente vendía las boletas del partido Colombia-Brasil si le compraban además las boletas del partido Colombia-Venezuela y Colombia-Uruguay, qué sé yo. Se me vino a la cabeza el ejemplo, porque estamos en Barranquilla, en la casa de la selección, y ese operador logístico de esa boletería terminó sancionado por la superintendencia por una conducta explotativa que se llama la venta atada. El acceso a una prestación condicionado a la compra de otra prestación y sin ningún tipo de beneficio en particular para ese consumidor. Es básicamente vender la carne con el hueso, como se diría vulgarmente. Esa es una conducta explotativa unilateral, no está excluyendo a nadie. Ese señor era el monopolista, él era el único que podía vender esas boletas. Este grafiquito es solamente para volver gráfico esa distinción entre un tipo de práctica y otra. Si ustedes ven
En el contorno de ese gráfico, que se llaman gráficos radiales, está cada uno de los participantes de una cadena de valor cualquiera. En la cadena de valor ordinaria uno deben reconocer que hay proveedores, hay competidores, hay consumidores, hay compradores directos, que regularmente son los distribuidores, y por supuesto yo pongo en la gráfica el interés colectivo como un agente, si se quiere, que puede resultar afectado por las conductas de prácticas restrictivas de la competencia. Y como ustedes se darán cuenta, mientras que en la explotativa esto se dibuja así, en la exclusoria esto se dibuja así. Y miren que una explotativa, una conducta explotativa de aquellas que extraen rentas extraordinarias de los consumidores, pues sencillamente en esta gráfica ustedes se dan cuenta, pues los competidores no sufren. Regularmente los competidores no sufren, mientras que en una práctica exclusoria los competidores por supuesto que sufren la mayor afectación. Entonces, a continuación yo me propongo hacer un ejercicio de semáforo, un poco lo que hizo Luis con el tema de información, para hacer algunas reflexiones sobre cómo ocurre la afectación, cómo ocurre el daño, cómo ocurre el perjuicio de cada uno de esos agentes que están en una cadena de valor. ¿Cómo ocurre el perjuicio para el competidor en una práctica explotativa? ¿Cómo o no ocurre? Verde. ¿O cómo ocurre el perjuicio para el competidor en una práctica exclusoria? Rojo, que lo ven ahí ustedes, y así sucesivamente. ¿Qué pasa para un competidor en presencia de una práctica restrictiva de la competencia explotativa? De aquel agente de mercado, de aquellos agentes de mercado que están extrayendo rentas extraordinarias del consumidor. Pues ese señor está frente a un riesgo bajo o tiene un incentivo muy bajo para reclamar algún tipo de daño porque sencillamente no va a poder probarlo. Si hay un precio de mercado que es el resultado de una conducta explotativa, es un precio que está inflado artificialmente, ¿cierto? Seguramente ese competidor lo que va a estar es en la posibilidad de cobrar también caro por ese mismo producto. Aun cuando no esté en la conducta, no esté vinculado con la conducta infractora, los efectos de la conducta infractora que los están provocando sus competidores, seguramente le van a permitir a él también cobrar caro por sus productos. De manera que esa persona, de cara a la responsabilidad civil, que es lo que estamos hablando acá, de cara a la posibilidad de exigir una compensación por daños, pues está en un serio problema porque no va a poder probarlos. Pero ese es un problema de él, como agente económico que está en una cadena de valor y que no va a poder probar ningún tipo de perjuicios con ocasión de una práctica restrictiva de la competencia. Por supuesto, ese no es un problema de la autoridad, porque si la autoridad, en cambio, la autoridad administrativa, encuentra que ese señor está incurriendo en esa infracción, pues sencillamente le podrá atribuir responsabilidad administrativa e imponerle una sanción. ¿Qué pasa con los compradores indirectos? ¿Quiénes son los compradores indirectos? Pues regularmente son los consumidores. Esos consumidores que están adquiriendo un producto a un sobreprecio o sobrecosto, que es el producto, el resultado de la manipulación de unos infractores de ese precio. Y fíjense que aquí empiezan a aparecer los primeros conceptos propios de la responsabilidad civil. Si yo estoy manipulando un precio y hay unos consumidores pagando por un producto un sobreprecio, eso básicamente se puede interpretar como el concepto básico de daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? Aquello que yo tengo que sacar de mi bolsillo y que representa un perjuicio que requiere compensación. Eso lo podrá explicar mejor el doctor Edgardo Villamil, yo no me voy a meter en esas honduras, pero en lo básico, eso es un daño emergente. Yo tengo que sacar de mi bolsillo un sobreprecio como consumidor. ¿Qué pasa? Si el cartel no está manipulando el precio,
porque recuerden que el precio no es la única variable con la que se compite en un mercado. Un empresario compite en un mercado a través del precio, a través de la calidad, a través de los descuentos, a través de la innovación, etc. Pero si lo que ese empresario o lo que esos empresarios manipularon, si la variable de competencia manipulada es en cambio, por ejemplo, la calidad, y resulta que estandarizan la calidad de un bien o servicio con el único fin de ahorrar costos, eso bien se puede asociar al concepto de lucro cesante. A esa calidad yo no accedí. Nunca me pude meter en mi patrimonio, en mi bolsillo, acceder a una mejor calidad de ese bien o servicio. Y eso, por supuesto, como consumidor, lo podría reclamar de cara a una práctica restrictiva explotativa como un lucro cesante. Y lo que ustedes también conocen, que es un concepto muy del derecho francés, es la pérdida de oportunidad. ¿Y qué pasa si lo que involucra o lo que decide el cartel explotativo es que, ¿sabe qué? No vamos a dar descuentos. Nadie podrá saber si ese consumidor habría comprado o no, o habría tomado su decisión de compra o no. Pero el solo hecho de privarle de la oportunidad de un descuento, que en condiciones de mercado seguramente hubiera ocurrido, como ocurren los descuentos de todo tipo de productos en las vísperas de las altas temporadas como la navideña y etcétera, el solo hecho de privarle al consumidor de esa oportunidad tiene cabida en el ejercicio de la responsabilidad civil y de la necesidad de compensarle a ese consumidor. Y aquí ocurre algo muy parecido de lo que ocurre con el derecho de los consumidores. No hay necesidad, tratándose de responsabilidad civil, de acreditar tipo de vínculo contractual alguno con el infractor. Regularmente, entre ese consumidor y el infractor de un cartel o los infractores de un cartel, pues sencillamente nunca hubo vínculo contractual. Si yo adquirí ese bien de un intermediario, de un distribuidor, pues yo nunca tuve contacto con ese infractor que está allá arriba en la cadena y que se cartelizó para cobrar caro por esos productos. Y eso dice mucho de cómo se supera esa distinción que ha habido tradicionalmente entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, superada también en materia de derecho del consumidor. Porque en materia de derecho del consumidor, usted consumidor puede reclamar de todos los integrantes de la cadena de valor la compensación, por ejemplo, por la efectividad de la garantía. Y en el derecho de la competencia, yo puedo pedir la compensación del infractor independientemente de que yo hubiese o no entrado en un vínculo contractual directo con ese infractor. Y aquí traigo una cita de una directiva muy reciente de la Unión Europea, en donde se hace además una mención en el sentido de que la responsabilidad civil no depende de que se haya declarado previamente la responsabilidad administrativa. Yo no necesito la declaratoria de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que este señor es un infractor que incurrió en un cartel de precios para poder emprender una acción civil dirigida para la compensación de mis daños. ¿Qué ocurre para esos consumidores y esos compradores indirectos? Que el costo de la recuperación del daño, que se suele denominar un microdaño, es sustancialmente más alto que el costo de emprender una acción para recuperarlo. ¿Cómo se resuelve esa paradoja o ese problema? Pues con las acciones de grupo, que son las que se conocen en el derecho anglosajón como las class actions, ¿cierto? Y la causa uniforme de ese daño, pues no es el contrato, sino la conducta del infractor. Es el cartel, es el acuerdo el que termina siendo la causa de la infracción. Cuando uno mira el tema de la caducidad, de cuál es la oportunidad para llevar esas compensaciones,
y cuándo va a ser muy tarde para llevarlas al conocimiento de los jueces, algún momento la jurisdicción tendrá que decir si esa caducidad ocurre a partir del conocimiento de los consumidores, lo cual es bastante complicado. Yo, consumidor, seguramente pago un sobreprecio y nunca voy a saber qué parte de ese precio o qué parte de ese sobreprecio es resultado de un cartel hasta que la autoridad no lo haya dicho. Entonces, sería un tanto necio decir que la acción caduca a partir del tendría que contarse a partir del conocimiento de los consumidores, a partir del inicio de una investigación administrativa. Si la superintendencia hoy dice que hay un cartel en X sector de la economía, es a partir de ese momento en que empieza a correr el término de caducidad para que unos consumidores reclamen ante un juez civil una compensación, o será solamente a partir de la sanción en que la superintendencia declara que esos señores efectivamente son responsables administrativamente y a partir de ese momento entonces deberá correr la caducidad, tendrá que decidirlo la jurisdicción. Y acá hay dos citas de esta directiva europea de las que les estaba comentando sobre el tema de daños por prácticas restrictivas de la competencia que me parece importante traer a mencionar acá. Una primera, el tratamiento probatorio en lo que tiene que ver con los programas de delación. Si en el proceso administrativo ha ocurrido que hay un delator que confiesa haber cometido esa conducta y que además colabora con la autoridad administrativa para que se reprima, esas pruebas, de acuerdo con la directiva europea que instruye a los países miembros, esas pruebas no se pueden llevar al proceso civil. Y la directiva instruye de esa forma, de manera expresa, no se pueden llevar al proceso civil. Esas pruebas no se pueden llevar al proceso civil. Tendrá que el interesado o el demandante recogerlas por otros medios. Y eso hace todo sentido porque, de no ser así, ese delator pues, tendría muchos menos incentivos para ir a confesar su conducta ante la autoridad administrativa, porque si esas pruebas se pueden utilizar de inmediato en el proceso civil y si se pudieran trasladar sin más al proceso civil, pues tendría un camino andado aquella persona que interesada en la compensación. Y un tema muy particular que está también allí en la directiva, sobre el cual valdría la pena reflexionar, que es el tema sobre el estándar de prueba. ¿Qué estándar de prueba voy a solicitar yo a los consumidores para que acrediten el daño? Y miren el ejemplo que quizás motivó que esto se dijera de esta forma. En Europa se impuso una sanción, la Comisión impuso una sanción de alrededor de 900 millones de euros a unos fabricantes de ascensores por colusión y por haberse cartelizado en los precios de mantenimiento de esos ascensores y escaleras eléctricas, etc. 900 millones de euros fue la sanción administrativa. La Comisión Europea además se dio cuenta que ellos habían consumido ese bien, es decir, que ellos habían contratado a estos proveedores para que en sus edificios hubiese escaleras eléctricas o ascensores o lo que fuere. Y decidió llevar una demanda de responsabilidad civil ante una corte en Bélgica. Y la corte en Bélgica le dijo a la comisión, me da mucha pena, pero usted no ha logrado probar los perjuicios que usted, comisión, padeció. Entonces ahí viene la reflexión. Si la Comisión Europea, autoridad de competencia europea, que teniendo acceso a todo un expediente administrativo, que fue la responsable de tomar la decisión de sancionar con 900 millones de euros a unos señores proveedores de ascensores y escaleras eléctricas, no está en capacidad de probar ante un juez los daños que padece, ¿qué se puede esperar de los consumidores ordinarios? ¿Podrá un consumidor, uno como consumidor, probar el daño? Esta reflexión hace que la Comisión Europea, en su directiva, diga sobre la necesidad de que el estándar de prueba para acreditar el daño o el perjuicio o la necesidad de compensación
pues sea un estándar mucho más bajo. Obviamente esto entre los expertos en responsabilidad civil es casi que una adefesio, es decir, usted no tiene certeza del daño, está frente a unas limitaciones muy grandes para probarlo, pero admita asuma algunas cosas, asuma que ese señor compró pañales porque tenía un hijo, asuma que ese señor compró detergente porque pues al final de cuentas tiene lavadora, asúmalo. Y esa prueba, por supuesto, es la que la comisión de alguna manera dice, pues no pida la factura, sencillamente asúmalo. Frente a los compradores indirectos, frente a los compradores directos, esos ya no son los consumidores, donde hay un intermediario en la cadena de valor. Los compradores directos, ¿qué pasa con ellos de cara a una conducta explotativa? Ese comprador directo que adquiere ese producto con un sobreprecio, pero que no lo consume, ese comprador sencillamente tiene dos opciones: o absorber ese sobreprecio y pagarlo, o trasladar ese sobreprecio a sus clientes. Por eso el análisis en relación con ellos y por eso la calificación, que es una calificación arbitraria, es una calificación que hago yo. En el análisis uno diría que la afectación de ese comprador no es la afectación del consumidor, que seguramente siempre tiene que pagar el sobreprecio. Porque ese comprador directo, ese distribuidor, esa persona que adquiere el bien del infractor con un sobreprecio, pues sencillamente puede trasladar ese sobreprecio a sus clientes. Y como lo puede hacer, pues el daño podría ser menor. Es decir, lo que él pagó, al final de cuentas, lo está compensando con lo que carga a sus clientes. Acá hay un tratamiento muy particular entre las dos jurisdicciones de las que, como se decía ayer, quizás alimentan mucho el tema del derecho a la competencia. ¿A quién vamos a legitimar para que reclame la compensación de los daños? ¿A todo el mundo? ¿A todo aquel que está en la cadena de valor? ¿O solo a algunos? Y miren el tratamiento tan particular que se hace en la jurisdicción norteamericana y en Europa. Mientras que la Unión Europea, como quizás tendríamos el deber de decirlo acá, toda persona lesionada en su patrimonio debe estar legitimada para reclamar con fundamento en la ley de competencia. En Estados Unidos la consideración es distinta, y la consideración es distinta desde una decisión por allá del 60, en donde se dijo que solamente los compradores directos deberían tener la legitimación para reclamar daños por prácticas restrictivas de la competencia. ¿Quiénes son los compradores directos? Solamente aquel que adquirió directamente del infractor un bien o servicio. ¿Y por qué o qué justifica esta segunda visión del problema? Que no importa quién pague al final, o mejor, no importa, lo que verdaderamente importa en el litigio privado por prácticas restrictivas de la competencia es el desincentivo al infractor. Dicho de otra manera, no importa a quién le compensa el infractor, lo que importa es que compense. ¿Y quién está en mejor posición de exigir que ese infractor compense? El que está en mejor posición será el comprador directo, porque no tiene lo que sí tienen los consumidores, compradores indirectos, una apatía racional a la reclamación del daño. Un consumidor seguramente no va a tener interés, no tiene incentivos por ir a reclamar el microdaño del que hablábamos hace un momento. Ese consumidor seguramente lo que va a hacer es dejar pasar, dejar que eso ocurra, y no va a tener incentivos. El raciocinio que hacen los norteamericanos en esta materia es: por eso mejor legitimemos exclusivamente a quien sí tiene incentivos de reclamarlo y tiene la información para reclamarlo. Pues las críticas que se pueden hacer al tratamiento en uno y otro lado pues son un tanto obvias. Si yo legitimo a todo el mundo para que reclame y para que exija ante los jueces la compensación, puede ocurrir
Primero, que contra el patrimonio del infractor se vaya todo el mundo y se compense más de una vez. ¿Qué tanto ese comprador directo pasó a sus consumidores? ¿Qué tanto el sobreprecio y qué tanto absorbió él mismo? Pues difícil saberlo. Y tratándose del tratamiento que se da en Estados Unidos, ¿por qué garantizarle el derecho a exigir daños por prácticas restrictivas de la competencia solamente al comprador directo? ¿No será que ese señor entonces va a tener la posibilidad de enriquecerse injustamente? Porque ese señor, único legitimado para reclamar por prácticas restrictivas de la competencia, no absorbió todos los sobrecostos del cartel. Frente al interés colectivo, que como les proponía al inicio de mi presentación, lo podemos tomar como el interés colectivo como un agente que podría ser indemnizado. Y esto cobra mucho sentido de cara a las que ustedes conocen como acciones populares, que son las acciones de tutela de los derechos colectivos. Las acciones populares en Colombia, por lo menos, se les reconoce 3 tipos de efectos. Un efecto preventivo, un efecto restitutorio, devolver las cosas al estado en que funcionen correctamente, y un efecto resarcitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que por la vía de una acción popular, que es una acción de tutela de un derecho colectivo, el derecho colectivo es la libre competencia económica en este caso, se puede exigir un pago, y ese pago es un pago por perjuicios. Pero ¿quién recibe en nombre del colectivo? ¿Quién recibe en nombre de la comunidad ese pago? De acuerdo con la ley, de emprenderse una acción popular con el objetivo de provocar el resarcimiento de un daño al interés colectivo, el acreedor de ese pago sería la entidad pública no responsable por acción u omisión de la afectación. Sería la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la única autoridad en Colombia responsable de la aplicación del derecho colectivo a la libre competencia económica. Y fíjense que acá hay una distinción, hay unos demandantes que solicitan un pago de unos perjuicios, pero ellos no son acreedores de ese pago. El acreedor de ese pago es la autoridad pública no culpable. Y esa es la manera de resarcir el derecho o el interés colectivo, ¿cierto? Y fíjense que acá, y por eso es importante llamar la atención en el sentido de que esto no es derecho de los consumidores, la legitimación la podría tener, puede ser el interés colectivo de los competidores o de los proveedores. Insisto, esto no es derecho del consumidor. La naturaleza de esa indemnización colectiva es responsabilidad civil. Pues habrá quienes digan que no, porque cuando a mí me pagan en compensación por un daño que me causaron, lo que yo recibo por pago es para que yo lo utilice como yo quiera. En este caso, tratando de una acción popular, ese pago, pues primero no lo recibe quien demanda, porque lo recibe una autoridad pública, pero esa autoridad pública además lo recibe con una restricción de uso. Esto es un híbrido. Entre los abogados quizás este problema les parece más interesante, porque esto pues evidentemente no luce a que sea responsabilidad civil. Hay restricciones en el uso de la compensación. Eso no pasa cuando yo soy el titular de la acción y logro que se me compense un perjuicio. ¿Y qué pasa para los proveedores? Insisto, esto es partiendo de la base de una cadena de valor pura y simple, en donde usted reconoce un proveedor, reconoce un fabricante de un bien, reconoce unos distribuidores y reconoce unos consumidores. ¿Qué pasa con el proveedor? Y ahí está la cita de la directiva de la Unión Europea, en donde en diciembre se dice: tenga en cuenta que es que los únicos que padecen la infracción no son los consumidores ni los compradores. El mercado aguas arriba también puede padecer las consecuencias de una conducta explotativa. ¿Qué le pasa a un proveedor? Cuando el infractor sube el precio de un producto, que está en la lógica del monopolista, pues subir el precio y bajar las cantidades.
Y cuando bajan las cantidades de ese producto, ¿qué pasa en la lógica de lo que está allí corriendo? Pues seguramente ese infractor va a demandar menos insumos. Esos menos insumos que demandaría ese proveedor serían la causa del daño para ese proveedor por cuenta de una práctica restrictiva de la competencia. Entonces, para concluir, todo esto se puede volver más o menos complejo, o tan complejo como uno quiera. Insisto en que no tengo por propósito en una charla tan corta, pues que estos temas queden absolutamente claros, sino mejor sensibilizar sobre el hecho ya en concreto de que el tema de la libre competencia, cuando la Constitución Política de Colombia dice que es un derecho de todos, lo que está diciendo es que esto no es un derecho solamente de consumidores, sino que es un derecho de competidores, de proveedores, de todo aquel que participa en la cadena de valor, de todo el mundo. Y sensibilizar sobre este punto me parece particularmente importante cuando en un escenario como estos uno tiene empresarios, académicos, abogados, etcétera, porque como les decía, tratándose de la libre competencia económica, el conocimiento no llega por intuición, como sí llega en relación con otros derechos. El conocimiento requiere entender qué dijo la Constitución, por qué esto es importante para el funcionamiento de la economía y qué representa para el patrimonio jurídico de todas las personas ser titular del derecho colectivo que en estos 3 días hemos estado discutiendo. Muchas gracias por su atención. Ella es especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones, sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, recuerden que las memorias de este congreso las pueden encontrar todas en www.sic.gov.co y que a partir de la hora de salida al almuerzo, que será posterior a las siguientes charlas, ya se pueden empezar a reclamar los certificados de asistencia a este congreso. Por ahora tenemos tiempo para un break de 20 minutos en el que los invitamos a tomar un café para luego continuar con nuestra programación de este tercer día del Congreso Internacional de Libre Competencia Económica que organizan la Superintendencia de Industria y Comercio con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el diario La República. Ya nos vemos. Gracias.